Forma y espacio tridimensional. Primero comenzaremos distinguiendo entre espacio tridimensional y espacio bidimensional o pictórico. Desde la matemática se define al espacio como la región tridimensional en la que situamos todos los cuerpos y todos los movimientos, y que además posee distintas dimensiones: altura, anchura y profundidad. Este es el espacio propio de la experiencia cotidiana, es el espacio en el que nos movemos y en el que existimos. Por otro lado, el espacio bidimensional o pictórico es el espacio propio de la representación sobre el plano de la imagen, en una superficie que está limitada por dos dimensiones, y que además puede tener o puede presentar sugerencias de profundidad o volumen plástico. Ahora bien, nos podríamos preguntar cómo percibimos el espacio. En relación a esto, afirmamos que la percepción del espacio no es un dato que corresponda exclusivamente al orden de la percepción visual, sino que está ligado a la experiencia directa del cuerpo, la verticalidad y nuestro desplazamiento en el espacio. Sin embargo, ante diferentes configuraciones visuales bidimensionales, podemos percibir o interpretar una sensación de profundidad. Entonces, vamos a considerar una serie de indicadores espaciales que funcionan como base para interpretar el espacio tridimensional en un plano bidimensional. Entre los indicadores más utilizados para sugerir la ilusión espacial está el contraste y la gradación de tamaño. Al observar la reducción de tamaño de las figuras humanas y esas unidades del entramado geométrico en el cuadro de Berni, tenemos la impresión de que la imagen bidimensional tiene profundidad. Esto reforzado por las líneas diagonales de la perspectiva que ha utilizado. La posición en el plano de la imagen también funciona como un indicador espacial. Por ejemplo, estas figuras que se encuentran en la zona inferior de la imagen se observan como más cercanas en relación a aquellas que se ubican en la parte superior de la imagen. Otro indicador espacial es la superposición. Al observar figuras superpuestas, percibimos que se proyectan a diferentes distancias, siendo que las que tapan a las otras se encuentran supuestamente más adelante y más cerca de un observador. La disminución del detalle y la perspectiva atmosférica también son indicadores espaciales. Los objetos que aparecen más definidos y con colores más saturados o con mayores contrastes de luces y de sombras tienden a acercarse y a percibirse como que están en un primer plano, mientras que aquellos objetos que han sido representados con tonos desaturados, con bordes difusos, tienden a percibirse en la lejanía, como observamos en estos dos ejemplos, que son pinturas de, por un lado, William Turner y del otro lado, Leonardo da Vinci. Vamos a plantear ahora algunas cuestiones vinculadas a la problemática del espacio tridimensional. En primer lugar, vamos a tener en cuenta que si bien el espacio es una categoría central para nuestro pensamiento, no es algo que sea tangible o que podamos percibir directamente. Esto quiere decir que percibir el espacio supone un proceso de abstracción. Vemos objetos, vemos personas, pero no vemos directamente el espacio. El espacio se percibe como una dualidad de vacíos y de llenos. La artista alemana Rebecca Horn pone de relieve esta cuestión de llenos y vacíos en su trabajo de performance que vemos en la diapositiva, donde la estructura metálica con varillas hace visible el espacio tridimensional que ocupa el cuerpo del artista, con ella presente y con ella ausente. La idea racional del espacio, una idea racional no mítica, surge en Grecia junto al desarrollo del pensamiento filosófico. Y en este contexto se desarrolla también la noción de espacio plástico. Elena Blanch González, que es la autora que ustedes tienen en la bibliografía de esta unidad, define al espacio plástico
como una imagen del espacio geométrico, al que presupone, pero situándose en un orden mental y de existencia diferente. La versión plástica del espacio en el mundo griego antiguo se establece dentro del marco de la representación sensible como un aspecto más de la mímesis. Entonces, para esta autora, el espacio plástico es una imagen o una representación del espacio físico que es elaborado de alguna forma, que es construido, que es modulado por medio de la arquitectura y de la escultura. Por otro lado, el espacio escultórico puede pensarse como la organización que la escultura impone en el espacio físico por medio de una relación de volúmenes. Geométricamente, el volumen es el espacio ocupado por un cuerpo que es percibido por su forma tridimensional. Y en cuanto a la escultura, la relación de espacio y volumen puede pensarse a partir de una serie de ideas opuestas. En primer lugar, el espacio positivo y el espacio negativo. Denominamos como espacio positivo al espacio ocupado por la masa escultórica y como espacio negativo al espacio que rodea los objetos. Otra dualidad que podríamos abordar aquí es la de forma exterior y forma interior. Por ejemplo, cuando observamos una escultura percibimos un espacio interior, que puede ser hueco o puede ser lleno, y que queda definido por los límites del volumen tridimensional. La relación entre espacio interior y exterior es aún más notable en obras de mayores dimensiones como la arquitectura. Y finalmente la forma abierta y la forma cerrada. Las composiciones cerradas parece que están contenidas dentro de un volumen envolvente y toda la dinámica ocurre dentro de ese volumen, sin que nada se proyecte hacia el exterior, aislándose del espacio circundante. Por otro lado, las formas abiertas no aparecen aisladas del espacio que las rodea y su separación con lo exterior es menos evidente. En estas configuraciones, el espacio interior y el espacio exterior tienden a estar estrechamente relacionados y es muy difícil marcar el límite de uno y otro. A lo largo de la historia, la escultura ha abordado de diferentes maneras la relación del espacio con el volumen, así como también este grupo de cuestiones, el espacio positivo y el espacio negativo, el interior y el exterior, la forma abierta y la forma cerrada. Podemos pensar entonces que se han desarrollado diferentes modalidades de trabajar el espacio tridimensional a través del arte. En cuanto a las formas tridimensionales de la prehistoria, como la Venus paleolítica de Willendorf, y al igual que en las esculturas egipcias, observamos que son formas cerradas y convexas, es decir, que no hay una articulación de espacios vacíos con espacios llenos. La Venus es una masa compacta, pequeña, que es abarcable con las manos, mide aproximadamente 40 y 50 centímetros. En el caso de la escultura egipcia, las figuras parece que emergieran de los bloques de piedra donde fueron talladas. Han sido trabajadas de frente y de perfil y por su pose rigurosamente simétrica resultan hieráticas, es decir, estáticas. No hay sugerencias de movimiento. En general vemos que estas formas tridimensionales prehistóricas son formas cerradas y compactas, con una tendencia, en el caso de las formas egipcias, a la planimetría. Luego observamos en los siguientes ejemplos de Grecia que la escultura supera la tendencia al plano. Sin embargo, como es notable en la Venus de Milo, a la izquierda, los volúmenes continúan condicionados por el bloque cerrado a partir del cual fueron tallados. En el grupo escultórico de la derecha, que es Laocoonte y sus hijos, las diagonales de la composición generan un mayor dinamismo y hay además una cierta apertura en el desarrollo espacial, como vemos por la articulación de esas diferentes figuras que aparecen como proyectadas en diagonales en el espacio. Durante la Edad Media, la escultura pierde la autonomía que observábamos en Grecia y en Roma,
para integrarse al espacio arquitectónico, es decir, el diseño, la forma, el tamaño de las esculturas depende del marco arquitectónico en el cual se inserta. Durante el románico las formas son poco realistas y están muy ligadas a la simbología cristiana, como vemos por ejemplo en ese portal y capitel de Santa María Magdalena de Bacelay de España, en las imágenes de la izquierda. En el gótico el naturalismo aumenta y las formas tridimensionales empiezan a despegarse del plano, aunque siguen estando integradas en ese marco arquitectónico, como por ejemplo observamos en la escultura del jinete de Bamberg en una catedral de Alemania, donde esta estatua ecuestre aparece sobre una ménsula en una pilastra del interior de la iglesia. A partir de la Edad Moderna, desde el Renacimiento, la escultura adquiere mayor complejidad y la composición de los volúmenes se dinamiza, como observamos en estos ejemplos. En el David de Miguel Ángel y en el David de Bernini, ambas talladas en mármol. La escultura de Bernini, a la derecha, vemos cómo la figura se proyecta al espacio en una curva. Los contornos cerrados empiezan a interrumpirse por la disposición de las extremidades y se da una composición asimétrica donde hay diferentes planos y tenemos la posibilidad de rodearla y apreciar diferentes vistas de la figura. En cuanto al arte de la edad contemporánea, destacan las búsquedas de los artistas del siglo XX para liberar a la escultura de su forma cerrada y densa. Observamos un proceso de apertura en el cual los límites de la forma tridimensional se redefinen y se abren, incorporando el espacio vacío como un elemento plástico más. En los ejemplos que observamos en la diapositiva, que pertenecen a Henry Moore, vemos cómo en los bocetos de la izquierda se desarrolla ese interés por las formas cóncavas. Vemos cómo esas figuras empiezan de alguna manera a perforarse, y esto está puesto de relieve en la imagen de la derecha, esa figura de una madre con su hijo, que además de ser formas que tienden a la abstracción, son formas que han sido perforadas, es decir, los volúmenes de esas formas han sido perforadas y así el artista puede trabajar el espacio interior de la escultura con formas que parece que envuelven el vacío. Otro ejemplo es esta obra de Lipschitz que se llama El Rescate, donde las masas parece que se abren y dejan penetrar el espacio, mientras que esas formas parece que se estiran para abarcar el espacio circundante. Es muy difícil o es imposible definir cuáles son los límites de la envoltura formal, del volumen de esta escultura. Es como si las formas tuvieran un movimiento que irradia de un núcleo central que es invisible. Entonces, en este tipo de obras se pone de relieve la concavidad de las formas, es decir, el espacio hueco, vacío. Y de este uso se deriva una nueva concepción del espacio escultórico, en el que el espacio vacío, como ya venía diciendo, el espacio negativo o el fondo indiferenciado, pasa a formar parte de la obra, como un significante plástico más. De este modo, pasamos de una escultura tradicional, que estaba caracterizada por las formas cerradas, autocontenidas, desvinculadas de su entorno espacial, a otras expresiones en las que el espacio exterior aparece involucrado y es activo, como si fuera una fuerza que está en tensión con las convexidades de los volúmenes, de las masas escultóricas. Hasta aquí hemos introducido algunas nociones básicas sobre la forma tridimensional, el espacio y el lenguaje escultórico. A continuación, les propongo que veamos un capítulo del programa En el medio del arte, donde distintos referentes de la escultura argentina exponen sus ideas y suman algunas definiciones acerca de esta disciplina artística.